En este seminario virtual vamos a ver una serie de cosas que normalmente se las voy a dejar en la plataforma Moodle. Es decir, en nuestra plataforma Moodle, en seminarios virtuales, siempre les voy a ir diciendo qué vamos a ver en ese seminario. Aquí, por ejemplo, en el de hoy, seminario virtual el 5 de octubre, si pinchan ustedes en él, abrirán un fichero Word en donde verán, o han podido ver ustedes, bien, todas las cosas que vamos a ver. En primer lugar, vamos a repasar sobre composición de funciones, que algunos de ustedes me han preguntado cosas sobre ella y tal. Después, un par de ejercicios que dejamos propuestos en clase. Y después hablaremos un poco sobre la tabla de derivada utilizando el programa Matemática, y después haremos unos cuantos ejercicios muy básicos sobre el cálculo de derivadas parciales, que fue lo último que vimos en la última clase. Eso, como le digo, lo tienen ustedes aquí pinchando aquí, seminario virtual del lunes 5 de octubre. Ustedes han pinchado en este enlace para verme, para entrar en el seminario, pues simplemente pinchando aquí se pueden bajar esa hoja en Word donde aparecen las cosas que vamos a ver. Bien, y ya como es la hora, vamos a empezar con nuestro seminario virtual del día de hoy, viendo en primer lugar algo sobre composición de funciones. Vamos a ver, vamos a intentar centrar el tema con el fin de que quede lo más claro posible este concepto. Para yo tener la composición de funciones necesito dos funciones. La primera le llamo f, está definida sobre una parte de Rn con imagen en Rm. La segunda función que necesito, g, definida en una parte h de Rm con imagen en Rp. Fíjense que Rm y Rm tienen que coincidir, es decir, para que yo pueda hablar de la composición de f con g, tienen que ser este conjunto y este el mismo. Bien, a partir de ahí, ¿qué condiciones se tienen que dar para que exista la composición? La condición es esta, que la imagen del conjunto D mediante F, les recuerdo que este conjunto está aquí en Rm, sea una parte, esté contenido en H. Entonces existe la composición. ¿Y cómo se calcula esa composición? De esta manera, f compuesto con g sobre un elemento cualquiera del conjunto D es g de f de x. Esto creo que quedó bastante claro en clase y vamos a después, no obstante, hacer algún otro ejercicio. Pero me voy a ceñir sobre todo a la existencia, que ha sido lo que más me han preguntado ustedes. Eso de que la imagen de D mediante F sea una parte de H, vamos a intentarlo explicar con un ejemplo. Supongan una aplicación F de una parte de Z. Z es el conjunto de los enteros. Todos ustedes saben lo que son los números naturales, el 0, el 1, el 2, etc. Si le añadimos los negativos, es decir, el menos 1, menos 2, menos 3, etc., todo ese conjunto es el conjunto de los números enteros, que se suele escribir como Z mayúscula. Pues bien, considero una aplicación en la que a todo número Z le haga corresponder un real tal que la relación sea esta, un número su raíz cuadrada. Fíjense que esto nosotros lo solemos denotar de esta manera, f de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuál es el conjunto de definición de esta función? Saben ustedes que no existen números reales cuya raíz, el número que hay aquí, x, sea negativo. Si solamente existe para valores no negativos, es decir, el 0, el 1, el 2, les recuerdo que estamos en z. En z, entre el 0 y el 1, no hay ningún número. Primero está el 0, después el 1, después el 2, después el 3. Por lo tanto, sería el conjunto de los números enteros que sean no negativos, es decir, los naturales en definitiva. Ese es el conjunto D. ¿Cuál es la imagen de f mediante D? ¿Cuál es la raíz de 0? 0. ¿Cuál es la raíz de 1? 1.
¿Cuál es la raíz de 2? Raíz de 2. Raíz de 3, raíz de 3. Es decir, esta sería la imagen del conjunto D mediante F. Vamos a una segunda función. La segunda función es G, que le asocia a un número su inverso, es decir, 1 partido por i. Al 3, un tercio. Al 10, 1 partido por 10. Al número pi, 1 partido por pi. Es decir, que se definiría esta función así: g de i igual a 1 partido por i. ¿Cuál es su conjunto de definición? Fíjense que existe para cualquier número que no sea 0. Luego, h es el conjunto de números que no sean 0. Pregunto, ¿es f de d una parte de h? ¿Está f de d contenido en h? Fíjense ustedes que para que f de d esté contenido en h, el 0 tendría que estar en h y no lo está. Por lo tanto, f de d no es una parte de h. Luego no existe la composición de f con g en este ejemplo. Si fíjense ustedes que he puesto un ejemplo en el que no existe la composición porque f de d no está contenido en h. Presentamos aquí un esquema en el cual observamos que hemos representado por este rectángulo el conjunto Z, por este otro el conjunto R y por este otro el conjunto R. Tenemos una aplicación de Z en R en la que a un número le asociamos su raíz cuadrada y una aplicación de R en R en la que a un número le asociamos su inverso, 1 partido por i. Ven ustedes que aquí hemos señalado el conjunto de definición de la función f, es decir, los números que no sean negativos, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Evidentemente, al 0 le corresponde el 0. Mediante la aplicación, la raíz cuadrada de 0 es 0. Al 1 le corresponde el 1. Al 2 le corresponde la raíz de 2. Al 3 la raíz de 3, etc. Ven ustedes que mediante la aplicación g a un número cualquiera, por ejemplo, al menos 0,4 le corresponderá 1 partido por menos 0,4. O sea, a 1 partido por 3 le corresponderá el 3, al 1 le corresponderá el 1, a la raíz de 2 le corresponderá 1 por raíz de 2, etc. Ven ustedes que evidentemente f de d, que es el conjunto señalado en verde, no es una parte de h, no está contenido en h. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece a h, ya que 1 partido por 0 no es un número real y por lo tanto el 0 no es un elemento de h. H sería el conjunto de todos los números reales menos el 0. ¿Eso qué significa? Que f de d, el conjunto dibujado en verde, no es una parte de h, no está contenido en h. Por lo tanto, no existe la composición de f con g. Les he puesto ahí un par de esquemas de un ejemplo en el que f de d sí está contenido en h y un ejemplo de f de d no está contenido en h. Ven ustedes aquí d es el conjunto pintado en verde, la imagen de f mediante d es este verde, este h es en rojo y f de d estaría contenido en h. Fíjense ustedes aquí un caso en el que no, porque el hecho de que no esté contenido significa que h esté contenido en f de d, ¿no? Únicamente este esquema diría que uno no está contenido en otro. F de d, que es el verde, h es el rojo. Bien, vamos a hacer, insistiendo en la composición, para estas dos funciones abajo definidas, vamos a comprobar que existe la composición de ambas. Vean, R4, R4, es decir, la composición sería de R2 en R, pasaría del primero al último. Vean que la primera función está definida de tal manera que un par de elementos de R2 le haga corresponder uno de R4, que sea la primera componente, la suma, la segunda la resta, la tercera el producto y la cuarta el cociente. Mientras que la función g es una aplicación en la que a un vector de 4 componentes le asocia un número. ¿Y cuál va a ser ese número? Su primera componente. Es decir, al 7, 9, 3, 2, el 7. Al 14, 5, 2, 1, el 14. Siempre la primera componente. Bien. Vamos a ver cuál es el conjunto de definición de D. Fíjense, la suma de cualquier número real es un número real. La resta también y el producto. Pero el cociente no. ¿Por qué? Porque el cociente yo le exijo que el denominador no sea 0.
Si el denominador no es 0, el cociente de cualquier par de números reales es un número real. Por lo tanto, su conjunto de definición sería cualquier par de números reales, aquí le falta el paréntesis, como ven ustedes, tal que x sub 2 sea distinto de 0. Por lo tanto, fíjense ustedes que el conjunto de definición de la segunda función es todo R4. Cualquier cuatro números reales que yo le asocio en la primera componente, pues eso está definido. Cualquier par de números, cualquier cuaterna de números reales le permite eso. Fíjense ustedes, por lo tanto, que la imagen de f mediante d, que es una parte de R4, va a estar contenido en H. Por lo tanto, en este caso sí existe la composición. ¿Cuál sería la composición? ¿Cuál sería la composición? Pues mire usted, vamos a aplicar la definición. En primer lugar, la composición pasaría del primer conjunto al último, de R2 a R. ¿Y cómo se define? Pues así lo tienen. La definición era esta. Fg sobre cualquier elemento de R2 es G de f de x de ese elemento. ¿Qué hacemos primero? Calculamos f de x1, x2. Fíjense, ¿qué es esto que tenemos aquí? Sustituimos y tenemos G de eso. ¿Y qué hace G? Coge un vector de 4 componentes y le asocia un número, que es su primera componente. Luego a este la sociedad, la suma de x1 más x2. Luego la composición de estas dos funciones, de f y g, sería que ya que a cualquier par de los números reales le asocia su suma. Al 3, 2, 5. Al 9, 4, 9 y 4, 13. Al 2 menos 1, 2 menos 1, 1, etc. Y ahora les pregunto, ¿existirá la composición de G con F? Yo creo que está claro que no. De entrada, porque fíjense que G y F, estos dos conjuntos tendrían que ser los mismos y no lo son. Por lo tanto, no existe la composición de G y F. Bien, yo espero que esto ya haya quedado lo suficientemente claro para que, digamos, bueno, podamos, vamos a ver por si hubiera alguna pregunta, que alguno de ustedes hiciera alguna pregunta o algo, pero en principio, después lo que haremos es parar un momentito para que veamos la pantalla y pueda contestar por si alguno de ustedes me hace alguna pregunta. Bien, vamos a continuar entonces con lo que había preparado. Fíjense ustedes que yo dejé un par de ejercicios cuando vimos bueno, no, perdón, este es un ejercicio sobre composición. Disculpen, me estoy equivocando. Esto es un ejercicio sobre composición, que además lo comenté en clase también. Demostrar que existe la composición de f con g, pero no la de g con f. Vamos a ir muy rápido porque yo creo que esto es fácil. F es una función de una variable. Vean que a cualquier número le hace corresponder su raíz cuadrada. Por lo tanto, este es el conjunto de definición, conjunto de números que no sean negativos. Que cualquier número real le asocie su cuadrado menos 1, esto le vale a cualquier número real. Por lo tanto, H es todo R. ¿Qué es f de d? Pues como f de d es una parte de R, pues será una parte de H y por lo tanto existe la composición. Para que exista la composición de G con F, G de H tiene que estar contenido en D, sería al contrario. Pero G de H es R y R no está, no es una parte de D, por lo tanto no existe la composición. ¿Cuál sería la composición de f con g? Pues igual que antes. F con g aplicado sobre x es g de f de x. Es decir, g de lo que vale f de x, que es la raíz. ¿Qué hace g? Coge cualquier número, lo eleva al cuadrado y menos 1. Luego lo elevará al cuadrado la raíz, le resta 1, es decir, x menos 1. Luego la composición de f con g es una aplicación de r en r que transforma cualquier número en ese número menos 1. Es decir, al 7 el 6, al 5 el 4, ese número menos 1. Bien, ya si estamos en lo que antes les comentaba, ejercicios que hemos propuesto en clase y que, bueno, pues algunos han podido quedar en el tintero, ustedes en casa resolviéndolo, y aquí pues lo vamos a resolver. Vamos a intentar no tardar mucho porque quisiera hacer algunas derivadas con lápiz y papel y bueno, vean ustedes que este es un ejercicio donde pregunto calcular la derivada direccional de una función en un punto siguiendo la dirección de un vector, el vector 1, 0. Y lo que digo es que se demuestre que vale logaritmo de 2. Bien, ¿cómo se haría este ejercicio? Simplemente lo primero que hay que hacer es decir cuál es la derivada direccional. ¿Cuál es la derivada? La definición de derivada direccional. Recuerden el límite del valor de la función en el punto que me da, más lambda v, v es el vector dirección,
menos el valor de la función en el punto x sub 0 dividido por lambda, calcular el límite cuando lambda tiende a 0. Tenemos que calcular cada cosa. ¿Qué es f de x sub 0? El valor de la función en 2, 2, que es el punto x sub 0. Es decir, sería, aquí lo tienen 2 por el logaritmo de 2. ¿Qué es x sub 0 más lambda v? Pues lo que vale x sub 0 más lambda por lo que vale v. Sumo estos dos vectores, serían 2 más lambda por 1 lambda y 2 más lambda por 0, que es 2. ¿Qué es f de x sub 0 más lambda v? Pues el valor de la función en este punto. Les recuerdo que era la primera componente por el logaritmo de la segunda. La primera componente, 2 más lambda, por el logaritmo de la segunda, logaritmo de 2. ¿Y qué es el numerador? ¿Qué es f de x sub 0 más lambda v menos f de x sub 0? Bueno, pues restar 2 más 2 lambda por logaritmo de 2 del logaritmo de 2. Si hago esta diferencia, ven que 2 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 2 es 0, es decir, me queda lambda por el logaritmo de 2. Por lo tanto, ya puedo decir cuánto vale la derivada direccional. Valdrá el límite del numerador, que hemos quedado que era lambda por el logaritmo de 2, dividido por lambda. Simplifica el lambda y lambda, me queda el límite del logaritmo de 2, que es el logaritmo de 2, puesto que es el límite cuando lambda tiende a 0 y no aparece lambda ahí. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la derivada direccional de la función en el punto 2, 2, siguiendo la dirección del vector 1, 0, vale logaritmo de 2, que era lo que nos estaban pidiendo en ejercicio. Bien, otro ejercicio que hicimos también era este, o que dejamos propuesto era este. Este es un ejercicio bastante más difícil que el otro. Bastante más difícil por una razón, porque hay que aplicar una regla que no sé si la han visto ustedes, me imagino que sí, en la hora de cálculo de límites indeterminados, que se llama la regla de L'Hopital. Yo le voy a dar aquí una visión muy general del ejercicio para que ustedes lo vean y como queda grabado pues se lo dejen, y después haremos una alternativa aquí con lápiz y papel a este ejercicio, que verán que la alternativa es mucho más sencilla. Vamos a ver, me piden demostrar que la derivada direccional de la función x por el logaritmo de y siguiendo la dirección del vector 0, 1 vale x partido por y. Fíjense que la gran diferencia con el ejercicio anterior es que aquí me piden una función derivada. Es decir, la derivada de una función es otra función. En el ejercicio anterior era la derivada de una función en un punto, que era un número. Bien, ponemos la formulita, que sería esta, el límite de f de x más lambda v menos f de x partido por lambda cuando lambda tiende a 0, v es el vector direccional, y calculamos cada cosa. X en este caso es un punto cualquiera, xy, ven ustedes que esta es una función en la variable xy, v es el vector 0, 1, x más lambda v será el vector x más lambda por lo que vale v, x más 0 y más lambda. F de x más lambda v, ¿qué será? Por el valor de la función en lo que vale x más lambda v, que lo acabo de calcular. Fíjense que la función es x por el logaritmo de y. Es decir, la primera componente por el logaritmo de la segunda. La primera componente por el logaritmo de y más lambda, de la segunda. Luego ya podemos, copiando esos valores, calcular la derivada direccional, que sería esto, derivo esta cantidad y me queda esto. Fíjense ustedes que aquí, cuando yo calculo el límite, cuando lambda tiende a 0, esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto me queda x por el logaritmo de y menos x por el logaritmo de y, que vale 0. Y el denominador 0, es decir, me queda 0 partido por 0. Habrán visto ustedes en bachillerato que este tipo de límites se llaman límites indeterminados. Y hay muchas formas de romper la indeterminación. Uno de ellos es aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se aplica de una manera muy curiosa. Lo que se hace es, dice la regla de L'Hopital, si quieren ustedes nuestro ejemplo, que este límite que es indeterminado coincide con este otro. ¿Este otro qué es? Fíjense, es la derivada respecto de lambda, de lo que yo estoy calculando el límite, derivar respecto de lambda el numerador y derivar el denominador. No es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador por un lado y la derivada del denominador por otro. Pero derivar respecto de lambda, es decir, x, y todo es como si fueran constantes. Entonces lo hago, derivo respecto de lambda y obtengo esta cantidad. Fíjense ustedes que derivar respecto de lambda esta cantidad depende de lambda, sería la constante x por la derivada de un logaritmo respecto de lambda, que es 1 partido por la función, ahora lo veremos eso, por la derivada de lambda respecto de lambda que vale 1.
Esto la derivada es 0 porque no depende de lambda. Y el denominador, la derivada de lambda respecto de lambda, es 1. Luego tenemos x partido por y más lambda, y cuando lambda tiende a 0, esto es 0 y sería x partido por y. Lo acabamos de demostrar que la derivada de la función x por el logaritmo de y respecto de la dirección del vector 0, 1 vale x partido por y. Bien, veamos un método alternativo a este que les va a resultar a ustedes mucho más sencillo. Fíjense ustedes, yo tengo que estoy tratando de calcular la derivada siguiendo el vector direccional 0, 1 de la función x por el logaritmo de y. Este es mi objetivo. Pero si yo sé que la derivada respecto de 0, 1 es lo que se llama la derivada parcial respecto de la segunda variable, recuerden que este es el segundo vector canónico, la derivada respecto de x por el logaritmo de y es simplemente considerar esta función que depende solamente de y. Es decir, x sería una constante, sería x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por y. Efectivamente es x partido por y. Y estoy seguro que a ustedes les gusta más este método que el otro. Es mucho más sencillo hacerlo así. ¿Por qué? Porque es la derivada respecto de un vector de la base canónica. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que este vector, en lugar del 0, 1, fuese el 7, 9, otro que no fuese el vector canónico. Pues bien, en la clase del miércoles daremos un método para, cuando este vector no sea el canónico, poder utilizar también este concepto para calcular derivadas direccionales y no tener que ir por el concepto de límite. Bien, siguiendo con el esquema o la presentación en PowerPoint que la había preparado, ya lo que me resta por hacer son ejercicios básicos sobre derivadas parciales. Verán, para hacer estos ejercicios básicos sobre derivadas parciales, yo les animo a que vean este fichero. A ver, este fichero, vamos a ponerlo un poquito más grande para que no se entorpezca lo que está escrito debajo. Este fichero lo tienen ustedes en donde lo tienen, se lo voy a decir ahora mismo, en la lección 1, en la plataforma Moodle, es este fichero que aparece aquí, tabla de derivadas entre paréntesis NB. NB es la extensión de matemática. Cuando ustedes vean un fichero con extensión NB, que sepan que es de matemática. Vamos a mirar un momento ese fichero. Fíjense, ese fichero aparece aquí. La derivada de es una función que en el programa matemática deriva de f más g derivando respecto de x. Es decir, esto es la derivada de una suma. Pero vean ustedes que a matemática yo no le digo que es f y g, lo he puesto simplemente f más g. Fíjense lo que hace matemática. Cuando yo ejecuto la función, me dice que es la derivada de la suma, f' más g'. Es decir, sin que yo le haya dicho a matemática qué es f y qué es g, directamente me dice la derivada de f de x más g de x es f' más g'. Fíjense ustedes que esto es un ejemplo de un programa que trabaja en análisis simbólico. Esto hace 25 años no existía. Es decir, es un ejemplo de la potencia. Derivada de un producto. Fíjense, sería la derivada del primero, f' por el segundo, g, más el primero por la derivada del segundo. Sin lo que nos enseñaron. Derivada de un cociente. Fíjense, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Pues bien, vamos a intentar utilizar estas fórmulas para resolver algunos ejercicios que yo les tengo aquí preparados en el seminario de hoy. Bien, ven ustedes que ahí aparecen dos ejercicios, dos derivadas parciales, que son ejemplos típicos de la derivada de un cociente. Es decir, la primera derivada parcial es respecto de x y la segunda es la misma, pero respecto de y. Vamos a resolver el ejercicio aquí en el papel. Derivada respecto de x era de y por x menos 1 partido por x más 1. Fíjense, ¿qué significa la derivada parcial respecto de la x?
Pues significa que todo lo que no sea x es una constante. Ven ustedes, por lo tanto, y sería una constante. Luego yo esto lo podría escribir perfectamente así. La constante por la derivada de la función de x menos 1 partido por x más 1. Es decir, es la derivada de un cociente, lo acabamos de repasar. Derivada del numerador, que es 1 por el denominador, x más 1, menos el numerador, x menos 1 por la derivada del denominador, que es 1, partido por el denominador al cuadrado. Es decir, ya es cuestión de simplificar, x menos x0, 1 y 1, 2, partido por x más 1 elevado al cuadrado. Y exactamente igual sería la derivada respecto de y, es decir, derivar respecto de y de esta función, y por x menos 1 partido por x más 1, es darnos cuenta que todo lo que no sea y es constante. Luego x menos 1 partido por x más 1 es una constante, lo saco fuera por la derivada respecto de y que vale 1. Luego sería x menos 1 partido por x más 1. Si ven ustedes que las derivadas parciales son ejercicios muy sencillos si sabe uno derivar. ¿Derivar qué? Funciones de una variable. Si sabe uno derivar funciones de una variable, el ejercicio es muy sencillo. Ven ustedes que hasta podríamos coger el programa matemática y decirle a matemática que no lo hiciera. Es decir, yo le podría decir a matemática que me hiciera la derivada, por ejemplo, de la primera que hemos hecho, que era y por x menos 1 partido por x más 1 por x menos 1. El cociente, hay una manera muy sencilla que utilizar una paleta. Una paleta es una especie de chuleta, ¿no? Que vean ustedes, aquí aparece el cociente, por x más 1 partido por x más 1. Y ahora, ¿respecto de qué derivo? Respecto de x. Entonces, fíjense que la derivada, le vamos a decirle que simplifique para que no obtenga lo mismo que hemos obtenido nosotros, que eran 2y partido por 1 más x, o x más 1, elevado al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes que tendríamos que que ahora yo quiero derivar respecto de la variable y, pues tendríamos ese x menos 1 partido por 1 más x. Recuerden que ya les comenté que matemática siempre ordena los polinomios de menos a más. Nosotros lo ordenamos siempre de más a menos. Siempre decimos x menos 1, no menos 1 más x, pero el resultado es el mismo. Por ejemplo, esta derivada es de una función potencial. F de x elevado a m es el exponente por la función elevado a m menos 1 por la derivada de la función. Y sobre esto nosotros tenemos aquí algún ejemplo preparado, que sería, por ejemplo, les decía que tenemos aquí algún ejemplo preparado, que es ese. Fíjense que ese ejemplo yo creo que es muy sencillo de resolver. Bien, vamos no obstante a resolverlo, tenemos todavía tiempo. Sería la derivada respecto de x cuadrado menos 2xy elevado todo ello al cubo. Ven ustedes que es una función potencial, sería el exponente por la función elevado al exponente menos 1 y era por la derivada de esto. Pero vean que estoy derivando respecto de x, luego sería 2x menos 2y. Si derivo respecto de y, esta misma función, pues sería algo parecido. Sería el exponente por la función elevado al exponente menos 1, vean que eso es lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Esta. ¿Por qué? Porque ahora derivo respecto de y. La derivada de esto respecto de y, esto sería 0, y esto sería menos 2x. Ven ustedes que las derivadas se basan, evidentemente, en un perfecto manejo de la tabla de derivadas. Si yo la tabla de derivadas la manejo bien, nunca voy a tener problemas con las derivadas. Por ejemplo, estas dos funciones
la derivada de la raíz cuadrada, la derivada de la raíz enésima, yo les aconsejo que lo hagan parecido a como lo está haciendo matemática aquí con la raíz enésima. Fíjense lo que hace matemática con la raíz enésima. Pone f de x elevado a 1 partido por n, y sería 1 partido por n, que tienen el denominador aquí, por la función elevado a 1 partido por n menos 1, por la derivada de la función. Es decir, la deriva así, como una función potencial, que es la mejor forma de hacerlo, tanto la raíz cuadrada como la raíz enésima. Unas funciones que aparecen mucho son las derivadas de funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Por ejemplo, aquí les he puesto yo a ustedes dentro de nuestro seminario de hoy. Bueno, tengo un par de ejemplos sobre raíces, son sencillos. Ven ustedes que esta es una función de 3 variables, entonces por eso hay 3 derivadas de primer orden. Si quieren podríamos tratar de hacer cualquiera de ellas. Por ejemplo, voy a tomar nota aquí, la derivada respecto de z de la raíz cúbica de x por y elevado a 2/5 por z. Entonces vamos a intentar resolver ese ejercicio, que como les digo, la mejor forma es hacerlo así. De x por y elevado a 2/5 por z, y esto elevado a 1/3. Es decir, el exponente 1/3 por la función x por y elevado a 2/5 por z y elevado a 1/3 menos 1. Es decir, menos 2/3. Y ahora, por la derivada de esto, pero estoy derivando respecto de z, luego sería la derivada de esto respecto de z, que es x por y elevado a 2/5. Esta sería, una vez que ya simplifique y tal, la derivada parcial de la función. Les decía que son muy importantes, nos van a aparecer por lo menos mucho, derivadas de funciones exponenciales, sí, tipo de esta. Fíjense que la derivada respecto de x, derivada respecto de x de x por e elevado a y, o la derivada respecto de y de x por e elevado a y, que son las dos derivadas que aparecen, es importante que conozcamos esto que tenemos aquí. Es decir, la derivada de la función exponencial es la misma función por la derivada de f', la derivada de f'. Es decir, que en el ejemplo que nos ocupa, la derivada respecto de x por e elevado a y sería la constante e elevado a y por la derivada de x respecto de x, es decir, e elevado a y. Vean que aquí no derivo ninguna función exponencial, aquí sí, porque tengo la derivada respecto de y, que es la constante por la derivada de e elevado a y, que es e elevado a y. Es decir, otra cosa sería, ya complicando un poquito esto más, por ejemplo, e elevado a x por y. Imagínense esa derivada. La derivada respecto de x es la función e elevado a x por y. Y ahora por la derivada de esto respecto de lo que estoy derivando. Respecto de x sería derivada de x por y respecto de x, que sí. O bien la derivada respecto de y de e elevado a x por y sería lo mismo. E elevado a x por y por la derivada de esto respecto de y, que es la constante, que es x. Pensarán ustedes, lo mismo que pienso yo, que la única forma que hay de entender bien este concepto de derivada, de manejarlo con soltura y no equivocarse, que ya les comenté que no debemos de equivocarnos en el cálculo de derivadas, es hacer muchas. Y para eso yo le animaría a que utilizaran el programa matemática, porque la verdad es que es muy cómodo hacerlo con él, ¿no? La derivada de a elevado a una función es muy parecida a la anterior, pero hay que añadir logaritmo de a, logaritmo de la base. Piensen ustedes que la función de arriba es un caso particular. Si a es el número e, el logaritmo de e vale 1 y por eso no aparece. Esta es una función bastante importante que me interesa bastante que la conozcan. Probablemente tengamos por aquí algún ejercicio propuesto. Ahí lo tienen.
derivada respecto de x elevado a y. Fíjense, la derivada respecto de x elevado a y, estoy derivando respecto de x elevado a y. Es decir, que esta no es una función de este tipo. Esto es como si fuese x elevado a 7, porque y es una constante. Luego sería la constante por x elevado a y menos 1. Otra cosa sería esta derivada respecto de x elevado a y. Esta sí, que sería x elevado a y por el logaritmo neperiano de x. Después tendríamos que decir por la derivada de y respecto de y que vale 1. Bueno, si quieren ponerlo. Son ejercicios muy sencillos, a partir de aquí podemos complicarlo mucho, que lo vamos a ir complicando durante el curso, pero en principio, pues como primeros ejercicios de derivadas parciales, ya que el concepto se lo di en la última clase, la clase del jueves, pues por eso estamos haciendo ejercicios muy sencillitos. Muy sencillitos. Hay una función que son muy importantes, que es la función logaritmo. La función logaritmo, que ya lo hemos utilizado antes en un ejemplo que hemos hecho, f' partido por f, es decir, es 1 partido por la función y en el numerador la derivada de la función. Me imagino que aquí tendremos algún ejemplo propuesto para este tipo de funciones. Por ejemplo, pues aquí tienen 1, 2x por el logaritmo, es decir, vamos a hacer la derivada de respecto de x, la derivada respecto de x, derivada respecto de x de 2y por el logaritmo de x por y por z. Este ejercicio, pues, es un ejemplo típico de la función logaritmo. Estamos derivando respecto de x, luego 2y sería una constante, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por la función. Y ahora tengo que derivar esto respecto de x, y z es constante, luego sería esto. Luego sería 2y cuadrado z, partido, ahora si quieren ustedes se podría simplificar todo lo que le queramos, ¿vale? Y nos quedaría 2 por y partido por x. Pero en principio esa sería la derivada. Fíjense, algo más difícil podría ser esta. Derivada respecto de y de 2y por el logaritmo de x por y por z. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de y y ahora aquí esto depende de y. Luego sería la derivada de un producto. Sería la derivada del primero por el segundo por el logaritmo de x por y por z más el primero 2y por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x y z. No olvidemos que derivo respecto de y. Luego arriba sería xz. De nuevo simplificamos y tal y quedaría el resultado. Bien, y para terminar con esta tabla y también con el seminario, por no hacerlo muy largo, dos derivadas. La derivada del seno y del coseno, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, y la derivada del arco tangente. Derivada del arco tangente. Verán ustedes esta derivada, que es una función elevada a otra función, y esa se la quiero explicar en clase por un par de detallitos que les quiero comentar. Entonces nos limitamos a esta. Vamos, si les parece, a hacer aquí mismo un par de ejemplos que sería, pues por ejemplo, derivada respecto de x del seno de x por y al cuadrado z. Bueno, pues ¿qué sería la derivada? La derivada del seno, el coseno. Coseno de x por y al cuadrado z. Y ahora por la derivada de esto respecto de x, que es y cuadrado z. ¿Qué sería la derivada respecto de y de la misma función anterior? Mira, sería el coseno de lo mismo. Y ahora por la derivada de lo que está dentro, pero respecto de y, que sería 2x y z. Pues sería 2y por xz. Por último, la derivada respecto de x de una función que nosotros vamos a utilizar mucho, que es el arco tangente de x. Entonces, este tipo de funciones, fíjense ustedes que nosotros vamos, por ejemplo, en vez de x vamos a poner x partido por 2, por ejemplo. Vean que es una función de una variable, entonces su derivada sería 1 partido por 1 más x2 elevado al cuadrado, y ahora por la derivada de x partido por 2. La derivada de x partido por 2 sería 1 medio.
Por tanto, sería un medio de 1 más x partido por 2 al cuadrado. Evidentemente, si yo aquí en lugar de poner al cotangente x pongo otra expresión que dependa de xy, pues sería la derivada parcial. Es decir, esta sería una derivada total o una derivada parcial. Este tipo de derivadas verán ustedes que insistiré mucho en el cálculo integral. Ahora simplemente que se sepa y ya está.